Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación al doctor Daniel Sánchez Arreola y muchas gracias al comité organizador que nos hace posible estar el día de hoy. Vamos a hablar sobre una fórmula que nos ha acompañado a lo largo de muchos años para el manejo del paciente gran quemado. Ay, perdón, creo que no cambia. Ok. El título es Dejando Parkland, herramientas y directrices para guiar a la reanimación del paciente gran quemado. Ahí está. Históricamente, pues las quemaduras han acompañado al humano desde el descubrimiento del fuego y también, como entendemos, pues acompañándonos en diversos escenarios catastróficos como el del Vesubio. Tenemos que en 1607 Hildamus describe por primera vez 3 grados de quemaduras. En 1799 se descubre que la aplicación de hielo de forma temprana en una lesión puede causar que las lesiones se hagan menos profundas y también se utilizan de forma analgésica. Okay. En 1897, Tomassoli utiliza por primera vez una solución salina, esta con un 9% de una solución salina al 9% para realizar la reanimación en un paciente quemado severo. Y en 1905, el Journal of American Medical Association enfatiza la importancia del uso de soluciones salinas, pero también agrega al tratamiento primario la deshidratación y el injerto temprano. En 1921, en un teatro que se llamaba New Haven, sucede que 30 personas fallecen. A partir de aquí hay muchos cambios respecto a la reanimación hídrica. Se descubre en primera instancia que las lesiones ampulares, producto de la quemadura, tienen una composición muy similar a la del plasma. Y también se descubre que los pacientes con un porcentaje arriba del 20% de superficie corporal quemada requieren una reanimación hídrica porque son los primeros que presentan alteraciones hemodinámicas. No es sino hasta la década de 1940 cuando en un lugar nocturno se produce un incendio con un total de 440 víctimas. De aquí se identificó que se podría utilizar una solución salina que, como vemos, es 75% plasma, 75% de un líquido isotónico preferentemente no coloide, y que se debe de realizar la reanimación en las primeras 24 horas, con un porcentaje del 50% del total de nuestros líquidos calculados en las primeras 8 horas y el resto para 16 horas. Aquí, pues, el estándar para guiar la reanimación se considera únicamente que eran 200 mililitros al día, sin tomar en cuenta el peso ni la superficie corporal. Más adelante, pues se fueron agregando diferentes estrategias para guiar la reanimación. El doctor Evans incluyó a la fórmula por primera vez el peso corporal. Más adelante se sustituyó la solución salina con una solución Ringer lactato y también se empezó a reducir la cantidad de coloides en la primera fase de la reanimación. Más adelante, Brook, en 1953, constituye la primera fórmula de Brook, que es la de 2 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada, y aquí sí él sugiere la utilización de coloides y de cristaloides. Y bueno, ya el coloide se elimina por completo por la fórmula de Baxter y Shires, que este es uno de los artículos más bellos que acompaña la historia de los quemados. Este fue publicado en 1968 por los ya mencionados el Dr. Shires y el Dr. Baxter. En ella se refiere que la reanimación debe ser adecuada, tiene como metas acortar el periodo de acidosis, el periodo de hipoxia y también mantener una saturación de oxígeno normal. También aquí es donde se describe por primera vez la ya conocida fórmula de Parkland. Lo que no se dice de esta fórmula de Parkland es que fue creada de acuerdo a estudios que actualmente podrían considerarse poco éticos, debido a que se hizo en animales, en monos rhesus y en perros de entre 10 y 15 kilogramos, los cuales eran sumergidos a una temperatura de entre 70 y hasta 90 grados centígrados por aproximadamente 15 segundos hasta 30 segundos, y así poder obtener diferentes profundidades y superficies corporal quemadas.
Estos pobres animalitos pues nos dieron la ya conocida fórmula de Parkland, que tiene dos fases. La primera, bueno, constituye esta parte que es el primer día, en el que ya vimos, son 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal quemada, dividido en tercios de 8 horas, realizando así la reanimación con el 50% de líquido en las primeras 8 y el restante para las siguientes 16 horas. Más adelante considera que para el segundo día esta reanimación se puede disminuir entre 0.3 y 0.5 mililitros por kilogramo de superficie corporal, y aquí sugieren la utilización de coloides. ¿Qué pasó? Que, bueno, nosotros sabemos que a nivel mundial ocupamos el primer lugar de obesidad infantil y el segundo de obesidad en adultos. Entonces, si nosotros tratamos de poner en práctica esta fórmula en un paciente que pesa 140 kilogramos con una superficie corporal quemada de 60% y utilizamos nuestra fórmula de Parkland, obtendríamos un total de 33.600 mililitros de reanimación para las primeras 24 horas. Es decir, trataríamos de infundir 2 garrafones de agua en un paciente. Es así que 13 años después, el doctor Baxter, en una intención de decir, oigan, no se utilice esto de forma absoluta, por favor, utilícenlo como una guía, por favor, reevalúen a los pacientes debido a que todos los cambios metabólicos, la administración de fármacos y también los procesos celulares van a ser diferentes en cada paciente. Entonces, utilícenlo como una guía. ¿Qué pasa con las quemaduras? Bueno, pues estas van a resultar en un choque distributivo. El líquido va a pasar de presentar una fuga hacia el espacio intersticial y se considera que son pacientes hipermetabólicos y se vuelven pacientes crónicos a lo largo del tiempo, con una persistencia del estado hipermetabólico por hasta 36 meses en adultos. Sin embargo, hay estudios que se han continuado, estudios de corte que continúan estudiándose en niños que tienen actualmente 33 años y persisten con este estado hipermetabólico. Las quemaduras en los niños son más severas, debido a que retrasan el crecimiento, los niños no alcanzan la talla esperada para la talla familiar, no alcanzan su madurez sexual, tienen más problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, infartos, tienen disminución de la masa magra, entre 1000 cosas. Son pacientes que se vuelven crónicos, por eso un paciente quemado niño tiene un peor pronóstico y sobre todo a largo plazo. Bueno, aquí vemos el estado hipermetabólico ya como muy sintetizado, vemos que tenemos diferentes alteraciones y es por ello que el manejo hídrico va a jugar parte muy fundamental de esto para evitarlo. A nivel gastrointestinal tenemos un aumento del amonio, de la glutamina y puede haber una translocación bacteriana. A nivel del músculo va a haber un aumento de lactato, de proteólisis y va a resultar en un catabolismo del músculo. Esto va a causar pues destrucción de las fibras musculares y especialmente también de la grasa parda. A nivel del hígado, los pacientes que tienen quemaduras severas tienen una alta presentación de un hígado graso. Esto va a favorecer el aumento del lactato, el aumento de los complejos lipídicos y aumento de la glucosa y de la gluconeogénesis. Por ello también van a presentar un incremento en las necesidades de insulina y estados hiperglucémicos. A nivel cardíaco, bueno, la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco y aumenta también las necesidades de oxígeno. A nivel renal hay un aumento también del amonio, del nitrógeno y puede exacerbarse el estado de lesión renal. Y también va a haber un aumento en la degradación de los ácidos grasos. La reanimación hídrica tiene como objetivo principalmente contrarrestar la pérdida de volumen sanguíneo de la circulación mediante la administración de líquidos, pero también tiene como objetivo anticipar y corregir los efectos de la formación del edema, debido a que si tenemos una brecha muy corta para poder tener una adecuada reanimación. Los pacientes quemados van a ser, como ya les comentaba, pacientes con un estadio hipermetabólico persistente, por lo cual sus demandas de líquidos sí se van a hacer altas.
Aquí observamos las llamadas y ya conocidas zonas de Jackson, en la cual en la zona de coagulación se encuentra la zona más quemada, es la zona más profunda, y el resto, que es la zona de éstasis y de hiperemia, se consideran que son las zonas contiguas, que son altamente recuperables. Entonces, si nosotros llevamos a cabo una adecuada reanimación en los pacientes, vamos a poder disminuir la posibilidad de que estas quemaduras se profundicen en términos coloquiales. Pero tenemos una brecha muy corta. Si nosotros observamos aquí, nuestra cantidad de infusión de líquidos, si viene a ser muy escasa, puede producir una isquemia orgánica, y por el otro lado, si llega a ser excesiva, puede causar edema orgánico, por lo cual tenemos que entender el estado de homeostasis primero. Bueno, este es un vaso normal en donde hay una capilaridad conservada, el espacio intersticial es sano y principalmente el glucocálix se encuentra sano. Cuando nosotros llegamos a cabo una reanimación hídrica, la vamos a considerar iatrogénica, significa que nuestro glucocálix se encuentra barrido, es decir, se pierde la continuidad de la capilaridad del vaso con fuga de agua y de proteínas hacia el espacio intersticial que va a producir edema. De forma más ejemplificada, tenemos aquí esto. Bueno, un estado hipovolémico va a llevar a la necesidad de fluidos para la resucitación. Esto a su vez puede producir edema intestinal, visceral y también aumento de la presión intraabdominal. Aquí, si el aumento de la presión intraabdominal persiste, se puede manifestar como oliguria y de aquí podemos considerar la necesidad de persistir con una reanimación agresiva. Es por ello que la uresis se considera como uno de los pilares en urgencias iniciales, pero no es el que debería de ser nuestra guía por todas estas partes que pueden alterarla. Si este estado de aumento de la presión intraabdominal persiste, va a haber un aumento también de la presión venosa y también vamos a tener que necesitar más líquidos. En un estudio hecho por Manu Malbrain, en el que se describe diferentes complicaciones del edema, bueno, aquí nos representa de forma muy breve cuáles son las que tenemos de forma muy general. A nivel cerebral, si nuestra reanimación es excesiva, vamos a tener un aumento de la presión intracerebral y también podemos tener edema cerebral, delirium, alteraciones cognitivas. A nivel cardiovascular, pues vamos a tener aumento del edema miocárdico, podemos tener disminución del retorno venoso, aumento de las presiones, aumento de la disfunción diastólica. A nivel renal, podemos tener una baja en el riego sanguíneo y también puede haber incremento de la uremia. Esto también a nivel abdominal puede producir edema en cualquiera de los órganos, principalmente a nivel intestinal, que se va a manifestar como translocación bacteriana, y a nivel hepático se vuelve un hígado congestivo con una disminución de la actividad de la citocromo P450. Pulmonar, pues bueno, ya sabemos que puede generarnos un edema pulmonar. Estas fases de la reanimación, que son las del protocolo Rose, es donde tenemos en la primera fase que la meta principal va a ser restaurar el volumen intravascular efectivo que impacte sobre la perfusión y oxigenación tisular. Lo esperado es que aquí de forma inicial vamos a tener un acúmulo y balance hídrico muy positivo. En la segunda fase de la reanimación vamos a mantener la homeostasis del volumen intravascular, evitar el cúmulo excesivo y prevenir la sobrecarga. Ya para la tercera fase o fase de reanimación tenemos que disminuir los líquidos para tratar de remover el líquido acumulado. Estas brechas no es que tengan como un punto de corte entre cada una, sino que van a coexistir unas entre otras, pero sí esta es como que la forma ideal en que debemos llevar a cabo la reanimación. ¿Qué dicen las guías respecto al uso de los cristaloides? Se sigue considerando que el uso de los cristaloides es sumamente útil, especialmente en los pacientes que tienen 20% de quemadura, más allá del 20% de quemadura en superficie corporal total. Aún así, los cristaloides, cuando son aplicados en pacientes sanos, tras 60 minutos de haberlos estado revisando, se observa que el líquido únicamente va a permanecer en el espacio intravascular en un 20%.
Tenemos aquí que la solución salina 9% pues tiene un pH más ácido y es levemente más hipertónica respecto al líquido plasmático y el extracelular. Y las soluciones al punto 45%, bueno, son soluciones que están indicadas en un proceso de hipernatremia, pero no se le recomienda su uso como un expansor plasmático. Y las soluciones hiperosmolares son las que pueden utilizarse de forma inicial como expansoras, pero propician el paso de agua intracelular al extracelular. Por eso es que los cristaloides, como el Ringer lactato, van a tener mayor utilidad. Aquí lo que vemos son las soluciones balanceadas, de las cuales vemos que tienen una menor concentración de sodio y de cloro y que van a constituir el lactato, el acetato, malato y gluconato, y con ello van a tener un pH menos ácido respecto a la solución salina. La solución Ringer simple pues no se considera una solución balanceada, aunque está dentro del grupo de ellas, pero porque tiene una composición muy similar a la de la solución salina. El Ringer acetato no está comercializado en México y la solución de Ringer lactato o solución Harman, esta sí es levemente hiperosmolar respecto al plasma. Es muy útil debido a que presenta un metabolismo de lactato deshidrogenasa por medio de la alfa deshidrogenasa, que va a convertir el lactato en piruvato y el piruvato en bicarbonato. Y este pues va a ser uno de nuestros aliados y mejores guerreros a la hora de la reanimación. Entonces aquí de forma muy comparativa tenemos la composición de las soluciones y vemos que la más similar al plasma pues va a continuar siendo Ringer lactato. Tenemos otras soluciones como el plasma light. Tenemos aquí también las soluciones coloides, pero se utilizan para aumentar la presión ocótica y plasmática, van a retener el agua en el espacio intravascular, tienen efectos hemodinámicos rápidos y sostenidos y se requiere menor volumen respecto a los cristaloides. De este grupo tenemos a las gelatinas, almidones, dextranos y a la albúmina, pero no se recomiendan en estados hipovolémicos y en estados en que la presión capilar sea baja. También el plasma light es una solución que se recomienda como para perfusión debido a su pH que es de 7.4 y a la cantidad de miliequivalentes de sodio que presenta. Entonces esa es como otra de las herramientas que podríamos tener, pero su costo es más alto respecto a la solución Harman. Ahora, ¿qué dicen las soluciones, los artículos respecto a la reanimación de los pacientes? Bueno, nos dice que en este estudio realizado del 2003 al 2012, en 2.857 pacientes se observó que tras la administración de cristaloides y de coloides, comparativamente, la mortalidad a 28 días fue más alta en los pacientes que presentaron utilización de coloides. Y, bueno, aquí vamos a hablar sobre el glucocálix. El glucocálix es una membrana que se encuentra dentro del endotelio vascular constituida por muchas proteínas. Estas proteínas van a permitir que las células vasculares y en general el estado permeable se quede estable. Sin embargo, tras una reanimación hídrica inadecuada, todas estas proteínas se pueden perder y van a derivar en una fuga capilar. Aquí encontramos la constitución del glucocálix, en el que vamos a ver fibras de paransulfato, ácido hialurónico y condroitinsulfato. Tras la presencia de sepsis o de paransulfato, o de moléculas inflamatorias, vamos a ver que todas estas estructuras se pierden y pueden derivar en una lesión orgánica. Aquí, en este diagrama que se presentó en este artículo, vemos que la lesión endotelial se exacerba cuando tenemos un incremento de las catecolaminas. Vemos así que la permeabilidad se va perdiendo hasta que es completamente destruida y entonces se exacerba el edema intracelular. Otra cosa que nos refieren los artículos como parte de la guía de la reanimación del quemado es el déficit de base. En este estudio realizado del 2002 al 2010 en un total de 16.305 pacientes, se observó que el déficit de base lo dividieron inicialmente en 4 categorías, 1, 2, 3 y 4, y la finalidad de esto fue evaluar la mortalidad, la falla orgánica múltiple y las complicaciones asociadas a sepsis.
Aquí lo que notamos es que en el grado 3 y 4, la mayoría de los pacientes que tenían un déficit de base por arriba de 6 y hasta 10 o mayor de 10, presentaron un incremento en la mortalidad, en la falla orgánica y en los procesos sépticos. Por eso también, de forma indirecta, podríamos utilizarlo para guiar nuestra reanimación. Otra cosa que está escrita es que el ácido ascórbico se ha observado que tiende a impactar en la necesidad de los líquidos en la reanimación inicial. Sugieren la utilización de aproximadamente 66 miligramos por kilogramo por hora dentro de las primeras 24 horas. Al menos este artículo sí comenta que comparativamente con un grupo control, la aplicación de vitamina C en la reanimación inicial sí impactó y disminuyó la mortalidad. Acaban de publicar un nuevo artículo que dice lo contrario, pero pues como sabemos, todo en medicina es una constante cambiante. Otra cosa que nos puede aumentar la necesidad de líquidos de forma innecesaria es el llamado opioid creep, que es una situación descrita desde hace muchos años en el cual el mal manejo del analgésico del paciente quemado nos va a llevar a mayor utilización de líquidos tras la administración específicamente de opioides. Es por ello que el manejo analgésico del paciente quemado debe ser una constante y debe sufrir una constante evaluación para no caer en el opioid creep. Este es el artículo original del 2004 en donde se describe por primera vez y bueno, aquí lo que se sugiere es que los opioides van a presentar una caída en la presión arterial y por ello se puede considerar aún que el paciente puede requerir más líquidos sin realmente necesitarlo. Tenemos diferentes monitoreos no invasivos. Estos van a constituir una parte pues fundamental a la hora de evaluarlo y es más objetivo respecto a otras estrategias en comparación con el déficit de base o nuestra uresis kilogramo hora. Tenemos, por ejemplo, este sistema NICOM, que es un sistema de biofrecuencia impulsada por impulsos eléctricos a través del tórax, que básicamente lo que nos va a dar es nos mide el gasto cardíaco, la velocidad, el volumen sistólico y la contractilidad cardíaca. Pero la situación que tiene como problemática es que es producto del flujo de tiempo de eyección ventricular, es decir, no es tan útil en pacientes que ya tienen una cardiopatía previa. La ultrasonografía, como se nos ha estado mencionando continuamente, especialmente la POCUS, la de Point of Care Ultrasound, nos habla sobre diferentes evaluaciones del choque hipovolémico, ya sea hemorrágico, por presencia de líquido en espacios suprarrenal o esplénicos, porque también entendamos que nuestros pacientes quemados difícilmente tienen solamente la lesión de quemadura. Muchos de ellos tienen lesiones por trauma craneoencefálico, trauma de tórax o tienen otro tipo de lesiones. Es por ello que es muy útil en la valoración inicial. Y también, de forma más específica, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior para tener una evaluación más guiada de nuestra reanimación. No es el objetivo de la clase, pero sí es importante que conozcan que existe. El índice inspiratorio se va a medir mediante el índice máximo menos el mínimo entre el diámetro máximo y se va a multiplicar por 100. Aquí vemos que en la parte A tenemos una vena cava inferior que colapsa, que todavía pudiera permitirnos continuar con la reanimación, y en el lado B es una vena cava que ya no colapsa y que por ende nos podría orientar a detener o disminuir nuestras necesidades de reanimación. Tenemos otros métodos que son más invasivos, que bueno, también no son parte, es importante que conozcan. Dentro de ellos pues está el catéter de Swan-Ganz, que se va a utilizar principalmente mediante la termodilución y va a tener como principal función medir el gasto cardíaco, la oximetría venosa de oxígeno, presión de la aurícula y de los ventrículos, de la arteria pulmonar y la presión de enclavamiento pulmonar. Esta va a evaluar las respuestas terapéuticas tanto de infusión de líquidos como de fármacos. Tenemos también el sistema PICO,
que este es el que se realiza mediante la infusión de un suero frío transpulmonar que va a causar cambios de temperatura y que estas van a ser medidas por un sensor que nos va a brindar el gasto cardíaco, flujos sanguíneos y volúmenes intravasculares mediante diferentes ecuaciones, pero la de Stewart-Hamilton es una de las más comunes. También tenemos el sistema LIDCO, que es muy similar al anterior, pero que en lugar de hacer infusión con soluciones frías, utiliza el cloruro de litio con una infusión venosa para tener igualmente la medición, está instalado mediante una línea arterial y también nos puede brindar el gasto cardíaco y también nos puede hablar de un análisis de la fuerza del pulso. Y también el sistema FlowTrack y el Vigileo, que son análisis de onda de pulso que se van a emplear sin empleo de necesidad de termodilución transpulmonar. Estos dos nos pueden orientar a guiar la terapia hídrica, nos pueden hacer un análisis del volumen sistólico y permiten también determinar las necesidades de volumen o de soluciones. Y en los pacientes en estado de choque, bueno, se puede seleccionar la terapéutica a emplear y también la respuesta a ella. Todos estos monitoreos invasivos, el sistema MOSCARE, el sistema Model Fronexin, el método de análisis de curva de la presión arterial, todos ellos, bueno, van a hacer una evaluación más guiada del paciente quemado. Por lo tanto, no es que dejemos de utilizar a la fórmula de Parkland. Significa que, como ya lo dijo 13 años después de la publicación del artículo original, solo debemos utilizar a la fórmula de Parkland para guiar nuestra reanimación de forma inicial. Como conclusiones, tenemos que la sobrecarga hídrica va a impactar en la morbilidad y en la mortalidad. La reanimación hídrica va a ser un proceso dinámico e individualizado que va a requerir una reevaluación continua y el manejo apropiado de fluidos puede lesionar mecanismos compensatorios, por lo cual debemos de evitar el fluid creep. Y también nuestra reanimación principalmente debe ser guiada por objetivos. No desacreditamos del todo la utilización de la uresis como uno de nuestros indicadores iniciales, pero no debe ser el que guíe nuestra reanimación. Y pues muchas felicidades en el próximo día del urgenciólogo que está por venir. Les agradezco mucho su paciencia y su tiempo.